So welcome everybody to our second class. We're all excited to be with all of you, and we are receiving so many good reports about the first class. Bienvenidos todos a esta segunda clase. Estamos y hemos recibido muy buenos reportes de todos ustedes como resultado de la primera clase. Bienvenidos. And we want to welcome Ephraim, that is helping us with a translation from Tampa. Y vamos a darle la bienvenida a Efraín, que nos está ayudando con la interpretación y traducción desde Tampa. Amen. So we have new students today, so we welcome everybody that is connecting with us today, and we love you and we bless you. Y todos aquellos que están siendo conectados y nuevos, les damos la bienvenida. Amen. So let us start. Father, we thank you for your presence this evening. Padre, te damos la bienvenida en esta noche. Que seas con nosotros. We thank you for your presence. Be with us, Lord. We put in your hands all these connections. Ponemos en tus manos estas conexiones. And Father, we ask you that your glory, your presence will manifest in each and in every home. Te pedimos que tu presencia y tu gloria se manifieste en cada uno de estos hogares representados aquí. We give you the glory, we give you the honor. Te damos la gloria y te damos el honor. Now take every burden that you may be carrying and just put it in the hands of the Lord. Y ahora toma toda carga que lleves contigo, ponlas en las manos del Señor. And Father, we worship you. Padre, te adoramos. So let us have a little time of worship to feel His presence, to allow our spirits to tune with Him. Tengamos un tiempo de adoración para sentir su presencia y permitir que nuestro espíritu le adore a Él. Oh, shikaria, baba, baba. Gracias, Señor. Holy Spirit, talk to us. Esté con nosotros, Espíritu Santo. Spirit of prophecy, talk to us. Espíritu Santo, háblanos. No.
Thank you, Lord. Gracias, Señor. Well, we're gonna wrap a little bit what we were talking last week. Vamos a concluir de una manera rápida lo que habíamos estado hablando la semana pasada. And last week we were talking about how was the earth formed and what happened before the foundation of the world. La semana pasada estuvimos hablando de cómo fue formada la tierra y cómo, la última parte, And what happened before the foundation of the world. y qué aconteció antes de la fundación, el fundamento del mundo. And remember how the Lord in the book of Melchizedek, ¿Se acuerdan ustedes cómo en el libro de Melquisedec el Señor, amen, Melchizedek is showing us how the Lord showed the angels this place that was void and formless and filled with darkness? cómo Melquisedec nos habla que el Señor le mostró a sus ángeles de un lugar que estaba realmente vacío And it was filled with terror and formless. y estaba lleno de temor, de terror y de una manera vacía. Amen. And this is exactly how the Bible starts. The earth was formless and void. Y sin forma, y de esa manera comienza la Biblia a hablarnos que la tierra estaba vacía y sin forma. Amen. So I want you to picture that it has no form. Quiero que pienses y pintes un cuadro de que la tierra no tiene forma. Amen. Amén. No, at this point was not the earth. There was this void, this thing that was not even the earth at that moment. Y que en este momento no era la tierra, sino que era un lugar donde estaba vacío y sin forma, que allí existía y allí estaba. And the first thing the Lord's going to do is speak his light over this darkness. Y lo primero que va a hacer el Señor es hablar su luz sobre esta oscuridad. And remember how the Lord was slain before the foundation of the world? ¿Y se acuerdan que el Señor fue realmente sacrificado desde antes de la fundación del mundo? And the way he did it is he came in the form of water. Y de la manera que lo hizo en la manera de que vino como si fuese en forma de agua. And this water covered this void and this formless place. Y esa agua cubría la faz, estaba sobre este lugar vacío y sin forma. Now, the Lord is going to form the earth from this moment. Y el Señor va a formar la tierra de esto. Amen. So he speaks the light over the water that is himself. Él habla la luz sobre el agua que es él mismo. Amen. And he is going to start the Genesis. Y ahí comienza el Génesis o el comienzo. Amen. Now, we're going to enter in a deeper place now. Vamos a entrar a un lugar aún más profundo en este momento. And we were talking last time that darkness and light are definitely two places that governs the earth. Y hablamos la última vez que las tinieblas y la oscuridad son dos lugares específicos que gobiernan sobre la tierra. And the darkness is the place of that void. Y que la oscuridad es el lugar de ese vacío. And this void is what occupied the earth when Adam fell into sin. Y este vacío era lo que ocupaba la tierra o llenó la tierra cuando Adán cayó en el pecado. Okay, so let's see this clearly. The Lord is going to create the earth. Vamos a ver esto claro. El Señor va a crear la tierra. Amen. In a place that was dark. En un lugar que estaba oscuro. And after all the Genesis, the earth is going to receive this darkness again because of sin. Y después de esta Génesis, de esa creación, la tierra iba a recibir esta oscuridad de nuevo por consecuencia del pecado. Amen. So, Amén. I'm going to read again a verse in the book of Enoch.
Voy a leerles de nuevo un verso en el libro de Enoch. And I'm going to read it in English and in Spanish because you don't have it with you free. Muy bien. Lo voy a leer en inglés y en español porque yo no tengo el libreto en español. Okay, so this is chapter 54 of the book of Enoch. Es el capítulo 54 del libro de Enoch. And it says, "And in those days, the punishment from the Lord of the spirits will come, and all the repositories of water which are above in the heavens, and also the fountains of water which are under the heavens and which are under the earth will be open." Y dice, como en los tiempos en que vino el castigo del Señor de los Espíritus y abrió los depósitos de agua que están sobre los cielos y las fuentes subterráneas. Y todas esas aguas se juntaron, aguas con aguas, las que están sobre los cielos y las que están sobre la tierra. And all those water came together, those that are in the heavens and those that were under the earth. And all the waters will be joined together, and the waters that are high in heaven are masculine, and the waters which is beneath on the earth, they are feminine. Y entonces dice que al juntarse todas estas aguas, dice, las aguas que están sobre los cielos son masculinas y las aguas que están bajo la tierra son femeninas. So remember we were saying that both waters, those of heaven and those of earth, were the Lord's. Estuvimos hablando de que ambas aguas, las que estaban sobre los cielos y las que estaban bajo la tierra, eran el Señor, eran del Señor. So when the Lord is going to separate the waters from above from the waters of beneath, y cuando el Señor iba a separar las aguas del firmamento de los cielos de las aguas de debajo del firmamento, both waters are the Lord. Ambas aguas eran el Señor. Now, it's very interesting that Enoch is mentioning that the waters of above are masculine and the waters from beneath are feminine. Es interesante que Enoch menciona que las aguas sobre el firmamento son masculinas y las aguas bajo el firmamento son femeninas. And he's going to create the earth with this feminine and masculine within himself. Y él va a crear la tierra de estas aguas masculinas y femeninas que existían dentro de sí mismo. So, see the picture. God speaks the light. Mira el cuadro. Dios habla a esa luz. Amen. The waters are together, feminine and masculine. En las aguas están juntas, las aguas masculinas y femeninas. And now he's going to separate the waters from above and the waters from beneath. Y entonces separará las aguas que están sobre el firmamento de las que están debajo del firmamento. Now, I'm going to read a verse that is very, very important because Voy a leerles un verso que es sumamente importante. Because we imagine the Genesis like the earth was filled with water and it was like the planet as we know it today. Porque nos imaginamos siempre que el Génesis, el comienzo de esa creación, era como nos imaginamos que el planeta estaba cubierto, el planeta de hoy, cubierto de agua. But I want to remind you that it didn't have a form. Y quiero recordarte que no tenía forma. Now, let's go to Proverbs chapter 8. Vamos entonces al libro de Proverbios, el capítulo 8. And this is wisdom founding the earth with the Lord. Y vamos allí a ver la sabiduría de cómo Dios estaba formando la tierra. Amen. And in verse 26, it says, Proverbios 8:26, y dice, so through all this chapter, wisdom is speaking how he or she created the earth along with the Father. así habla de este capítulo de cómo la sabiduría creó la tierra. Amen. So here in this verse 26, Aquí en el verso 26 dice, it says, while as yet he had not made the earth or the fields or the primal dust of the world. 8:26 nos dice, no había aún hecho la tierra, ni las campiñas,
ni el principio del polvo del mundo. Now, I want you to notice that this is before the foundation of the world. Quiero que notes que esto existía, esto estaba antes de la fundación del mundo. And wisdom is saying that there was not primal dust. Y por lo tanto dice aquí la sabiduría que no había ese polvo del principio, del origen del mundo. So, if the earth was void and formless and did not have dust, Así que si la tierra estaba sin forma y vacía y no contenía polvo, this is very interesting because interesante es esto. because that formless void was formed of something else that was not dust. Porque esa forma vacía era algo diferente, que no era el polvo. Amen. So Amén. that dust needed to be created in order for God to create the earth. Por lo tanto, ese polvo necesitaba ser creado para que Dios pudiese crear la tierra. So I want you to picture the masculine waters and the feminine waters of God. Así que quiero que te imagines y pongas en tu mente el cuadro de las aguas masculinas y femeninas de Dios. When feminine and masculine come together, something is going to be born. Así que cuando las aguas masculinas y femeninas se unen, algo nuevo va a nacer. Amen. So the waters are producing this conception within themselves. Esta agua está produciendo este concepto No, dentro de sí mismos. No, concepto no. This conception. Está Está concibiendo. proveyendo esta concepción dentro de sí mismo. Amen. So I want you to imagine the waters is God himself, Así que imagínate que las aguas es Dios mismo. and he in himself, he's conceiving the primal dust. Y él en sí mismo está concibiendo este polvo del principio. Because out of that dust, he's going to create the earth and he's going to create man. Porque de ese polvo él va a crear la tierra y de igual manera al hombre. Amen. So Amén. that's why the Spirit is hovering over the waters. Por eso es que el espíritu se hallaba realmente flotando, moviéndose sobre las aguas. But that word hovering in the original Hebrew means what the hen does over an egg. Empollar. Esta palabra de que flotaba o que se movía sobre la faz de las aguas es el concepto de una gallina sobre su huevo. O sea, empollar. Cuando está empollando, So- la gallina echada. So this water, the Holy Spirit is like a hen that is covering something that is going to be born. Así que el Espíritu Santo es como esa gallina que está cubriendo algo que va a nacer. So the waters is like the womb, Así que las aguas son como el vientre, and inside there is that new thing that is going to be born, that is the dust of the earth. y dentro de ese vientre está algo nuevo que está siendo concebido, ¿no? Que es el polvo de la tierra. So I want you to understand that is why the Lord is using the word hovering. Por eso es que Dios utiliza esa palabra de que flotaba o se movía sobre, giraba sobre. Empollaba. Estamos usando el concepto de empollar. Amén. Está como, amén. Okay. So if the Lord is like a hen over the egg, is because something is alive inside of that water. Así que si Dios es como la gallina que está empollada sobre el huevo, es porque algo está dentro de esas aguas. Amen. So at that point, the primal dust is being formed by God. Así que en ese momento, el polvo del principio está siendo formado y creado por Dios. So he separates the waters from above from the waters of beneath. Así que separa las aguas que están sobre el firmamento de aquellas que están bajo el firmamento. And then he says that he's going to separate the waters from the dry land. Y entonces dice que también va a separar las aguas de la tierra seca. Now, this is exactly what happened when a baby is going to be born. Y eso es exactamente lo que sucede y acontece cuando un bebé nace. The waters separates from the flesh.
el agua se separa de la carne. So this primal dust that was created inside of God Así que este polvo primario primitivo que fue creado dentro de Dios mismo, carrying in itself all the DNA of God, llevaba y contenía dentro de sí mismo todo el ADN de Dios. amen, everything that is in God was imparted in this creation of the earth. Así que todo aquello que estaba en Dios, que es de Dios, estaba siendo impartida y pues estaba siendo puesta dentro de este polvo con el cual la tierra iba a ser creada. Amen. So see the earth as a new creature Así que mire y contempla la tierra como una nueva criatura that is alive. que es viva, Amen. Because it was formed by God. porque fue formada por Dios, por eso estaba viva. Amen. Now, in the spiritual sense, En el ámbito y en el sentido espiritual, we are the feminine water, nosotros somos esas aguas femeninas and Jesus is the masculine waters. y Jesús es el agua masculina. And when this masculine waters of Christ joins our waters, Y cuando estas aguas masculinas de Cristo se unen con nuestras aguas, something is going to be born. algo va a nacer de ahí. And it's the new creature that is the New Jerusalem. Y esa es la nueva creación, la nueva criatura, que es la nueva Jerusalén. So we are the earth that is being reborn in Christ. Nosotros somos esa tierra que está siendo renacida en Cristo. Amen. So this principle of the waters is very important. Así que el principio de las aguas es sumamente importante. What happened when the earth was filled with sin and the angels came and have sex with the women? ¿Qué aconteció cuando la tierra estaba llena de pecado y los ángeles vinieron y tuvieron intimación o intimidad sexual con las mujeres? And the whole earth was corrupted. Y toda la tierra quedó por consecuencia corrupta. And this was the consequence of the darkness that penetrated the earth after the fall. Y esto fue y aconteció y vino como consecuencia de la penetración de esas tinieblas y oscuridad que penetraron dentro de la tierra. So God repents himself from doing the earth, Así que Dios se arrepiente de haber creado la tierra and he's going to destroy the earth by water. y va entonces a destruir la tierra con aguas. And again, we see the waters from above and the waters from beneath. Y una vez más podemos ver las aguas sobre el firmamento y las aguas debajo del firmamento, Coming together for the destruction of the earth. viniendo y uniéndose para traer la destrucción de la tierra. So after all the time that the ark of Noah was over the waters, Así que después de todo el tiempo que el arca de Noé estuvo sobre las aguas, God is creating a new earth again. Dios ahí está creando de nuevo una tierra nueva. And it was necessary to join the waters to create a new earth. Y para hacer eso era necesario juntar y unir estas dos aguas para crear esa nueva tierra. And this is the mystery that Jesus spoke to Nicodemus, Y ese fue el misterio del cual Jesús le habló a Nicodemo, that we need to be born of water and spirit. que necesitamos nacer de nuevo del agua y del espíritu, So the waters of Christ and our waters can come together para que las aguas de Cristo y nuestras aguas puedan unirse and the Holy Spirit hovers over those waters y entonces el espíritu flota sobre esas aguas que están siendo unidas. and polla. Se empolla o cae sobre como una gallina sobre el huevo, Amen. sobre esas aguas, So we can be born again. para que tú y yo podamos nacer de nuevo. So I want you to understand this mystery. Yo quiero que ustedes entiendan este misterio. So when we are created, when we are born again, what is the purpose of that?
Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿cuál es el propósito de ese evento? Remember, every time God is going to join the waters, he's going to create a new earth. Así que cada vez que Dios va a unir las aguas, va a crear una nueva tierra. So as we are born of the water and the Spirit, Así que al nosotros nacer del agua y del espíritu, the same way the earth was created in the beginning, de la misma manera en que la tierra fue creada en el principio, as we are born again, this is going a to, nosotros. Adelante. as we are born again, this is going to have an impact over the earth. Al nosotros nacer de nuevo, eso entonces traerá un impacto impresionante sobre la tierra. And that water that is now in us, Y ahora esa agua que está ahora en nosotros has the same power to create everything in the earth. tiene el mismo poder para crear todo en la tierra de nuevo. When the primal dust was created, Cuando el polvo del principio fue creado, it carries the DNA of God, remember? ¿te acuerdas que habíamos dicho que tenía consigo el ADN de Dios? And every possibility of whatever God is was in that dust. Y toda posibilidad de todo aquello que Dios es estaba contenido dentro de ese polvo. So the same thing happens when we are born again. Lo mismo acontece cuando tú y yo nacemos de nuevo. When the waters of Christ and our waters come together, Cuando las aguas de Cristo y nuestras aguas se unen, amen, then all the DNA and all the possibilities of who God is are in us. todo el ADN y ¿Estás todas las casado? posibilidades de lo que Dios es, existe y está contenido dentro de nosotros. Every thought of God is inside of us. Cada pensamiento de Dios ya está dentro de nosotros. Everything that God may want to create is in that new creation. Y todo aquello que Dios desea crear está dentro de esa nueva creación. Now, if I see it in my own being, Si yo lo miro y lo contemplo en mi propia persona, en mí misma, my soul is that feminine part. mi alma es esa parte femenina And my spirit, joined with Christ, comes together y, to form me again. y mi espíritu junto y unido a Cristo, entonces me forma a mí de nuevo. And this is the great power and the great virtue of the earth Este es el gran poder y la gran virtud de la tierra, to have the ability to hear the voice of the Lord over it. de escuchar la voz de Dios que está sobre ella. So when the earth that is alive Cuando la tierra que está viva hears the voice of the Lord, escucha la voz de Dios and the Lord says, create all the vegetable kingdom. y el Señor dice, que se cree todo el reino vegetal, The earth produces all the vegetable kingdom. instantáneamente la tierra brota y produce todo el reino vegetal. When the Lord speaks to that earth that is alive Cuando Dios le habla a esa tierra que está viva and says, waters produce all the fish and the monsters of the sea, que de las aguas salgan todos los peces y los monstruos del mar. the waters inside the earth hear, Las aguas dentro de la tierra escuchan esa voz. and boom, everything is created in them. Y de inmediato todo es creado dentro de ellas. I want you to see that God created man from that primal dust. Quiero que sepas y veas que Dios creó al hombre de ese polvo del principio.
That dust that was not just dry dust of a dead planet. No era simplemente un polvo seco de un planeta muerto. It was what was conceived in the waters of God. Ese era el polvo que había sido concebido dentro de las aguas de Dios. And that dust contained all the seeds, all the life, everything that was going to be created, including man. Ese polvo ya dentro de sí contenía todas las semillas, todo el ADN, todas las cosas, incluyendo cómo iba a ser el hombre creado. Amen. So those same waters and that same earth is you. Así que esas mismas aguas y esa misma tierra, amado, eres tú. And this is the privilege of hearing the voice of God over your life. Y este es el privilegio de tú escuchar la voz de Dios sobre tu vida. Because when the Lord speaks something over that primal dust that is you, Porque cuando el Señor le habla y habla sobre ese polvo del principio que eres tú, amado, that dust that is you has the possibility to create everything God says. por lo tanto, ese polvo que está contenido dentro de ti, que es de Dios, tiene toda la habilidad y posibilidades de crear todo lo que Dios ha dicho. That's why when God says, be blessed, Por eso cuando Dios dice, sé bendecido, amen, all the primal dust in you responds to that blessing. ese polvo del principio que está contenido dentro de ti responde a esa bendición. Because God is speaking to himself inside of you. Porque Dios está hablando a sí mismo dentro de ti. He's speaking the light inside of you. Él está hablándole a la vida dentro de ti. That is why the Bible says that the light of Christ must shine and come forth. Y por eso la Biblia dice que la luz de Cristo en ti debe salir y brillar. The same way it was in the first day. Así como aconteció en el primer día. So when that light shines inside of you, Cuando esa luz brilla dentro de ti, and this is not a concept, y esto no es un concepto, amado, this has to be life in us. esto tiene que convertirse en vida en nosotros. That light needs to burst forth and to shine. Esa luz necesita brotar, salir y brillar. And as I am speaking, the Lord is speaking, let it be light inside of your dust. Al yo hablarte y hablar, el Señor está hablándote y diciéndote que haya y que brille la luz dentro de tu polvo. Because He is going to give birth to a new generation of sons of light. Porque Él va a hacer que una nueva generación, que nazca una nueva generación de hijos de la luz. Adam had the possibility to fall and to bring all darkness down to the earth. Adán tuvo la posibilidad de caer y de traer toda la oscuridad y tinieblas sobre la tierra. But when Christ overcame darkness and death, Pero Cristo se sobrepuso sobre la muerte y la oscuridad y las tinieblas. and He upholds all the creation in Him. Y Él sostiene toda la creación en sí mismo So darkness will not rule the earth. para que las tinieblas no puedan gobernar sobre la tierra. Now we're talking about the government of light. Así que estamos hablando del gobierno de la luz. So even if we fall into sin, Aun cuando nosotros caigamos o caemos en pecado, amen, we don't bring the earth back to darkness. no hacemos ni llevamos a la tierra de regreso a la oscuridad. The earth is going to suffer, of course. Por supuesto, la tierra va a sufrir esa consecuencia. If we move in darkness, we're going to bring damage to the earth. Así que al nosotros traer estas tinieblas, vamos a traer mucho dolor, vamos a traer mucho daño sobre la tierra. Amen. But we're not going to drag the whole earth back to darkness. Arrastrar toda la tierra de regreso A las tinieblas. a las tinieblas. Amen. Because Jesus is upholding everything in His hands.
porque Jesús está sosteniendo todo en sus manos. So, in the last session, we spoke about the two kingdoms En la última sesión o clase estuvimos hablando de los dos reinos and how the kingdom of light is the very substance of Christ. y cómo el reino de luz es la misma y mera sustancia de Cristo. And this light is in absolute opposition to the kingdom of this world. Y esta luz está en oposición completa y absoluta al reino de este mundo. So, as Emerson always speaks about, the earth is the planet and the world is our perception, our consciousness. Como dice Emerson y nos enseña que la Tierra es el planeta, pero el mundo es nuestra conciencia, nuestra imaginación. And that we create the world that we believe. Y nosotros, por ende, terminamos creando el mundo a través de lo que creemos. Amen. So this is very important because we're talking about the government of light. Por esto es importantísimo porque estamos hablando del gobierno de la luz. Now, Jesus, the Son of God, comes to the earth to bring the message of this kingdom of light. Jesús, el Hijo de Dios, viene a la tierra para traer el mensaje de este gobierno de luz. And he speaks that if we remain in him and if we remain in his words, we will have eternal life. Y Él nos habla y nos dice que si nos mantenemos en Él y nos mantenemos en sus palabras, en su palabra, tendremos vida eterna. He says in John 15, if we remain in him, we can ask anything from him. Nos dice en Juan 15 que si nos mantenemos en Él, podemos tener y recibir todo lo que queremos de Él. And then he says also that if we remain in his word, we love him. Sé que si nos mantenemos en su palabra, then we love him. Entonces estamos demostrando que le amamos a Él. And remaining in his word means remaining in him. Así que el mantenernos en su palabra significa que debemos mantenernos en Él. O sea, es lo mismo, it's the same thing. Es la misma cosa. I remain in his words, I remain inside of him. Porque al yo mantenerme en su palabra, me mantengo por ende en Él. And then he says something very interesting. If you do my commandments, then you love me. Y él dijo algo muy interesante. Si ustedes hacen mis mandamientos, ustedes muestran que me aman. So if you read the Gospels and try to find the commandments of Christ, y si lees los evangelios y buscas conocer y ver los mandamientos de Cristo, you're going to see that everything that he's speaking, because he's the word, vas a darte cuenta que todo aquello que él habla, porque él es la palabra, el verbo, it's not a whole bunch of rules like the Ten Commandments. no es un montón de reglas como los 10 mandamientos. Of course, he honors the Ten Commandments because he spoke the Ten Commandments to Moses too. Por supuesto, él honra los 10 mandamientos porque él fue el que habló esos 10 mandamientos a su existencia. But if I try to find what are the commandments he's talking about, pero al tú tratar de buscar y conseguir cuáles son los mandamientos de los cuales él habla, you're not going to find a lot of commandments. No vas a encontrar muchos mandamientos. Everything that Jesus spoke encompass love. Todo lo que Cristo habló está realmente entendido, comprendido en lo que es el amor. Everything that was his kingdom has to do with the light that is produced through love. Y todo lo que es su reino tiene que ver con lo que es la luz que es producida a través de su amor. So his commandments, he says it very simple. Él dice que sus mandamientos simplemente son sencillos. Love the Lord your God with all your strength, with all your might, with everything.
Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas. And your neighbor as yourself. Y a tu vecino como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. In this are encompass all the commandments. En estos dos está encerrado, está comprendida toda la ley. But we think it's like something really simple. Así que pensamos realmente que es algo sencillo. Because as the church, as we know it today, we live in concepts. Porque la iglesia como vivimos hoy día siempre vivimos en conceptos. So I know the concept that I need to love the Lord with all my heart and that I need to love my neighbor. Así que sé el concepto y conozco el concepto de que necesito amar al Señor con todo mi corazón y de igual manera a mi prójimo como a mí mismo. But the Lord says that those that believe in Him have eternal life. Pero Él dice que aquellos que creen en Él tienen vida eterna. And believing in Him carries the fulfillment of what we believe. Y creer en Él lleva dentro de sí, comprende, carga dentro de sí el cumplimiento de todo aquello que creemos. It's not about knowing a concept. No es entender un concepto intelectualmente, but really understand what does this means in my life. pero realmente, amados, entender qué significa esto en mi vida propia. If we understand His commandments, Si entendemos sus mandamientos, simple as this, sencillamente como esto, the golden rule, la regla dorada o de oro. amen? Whatever you want your neighbors to do to you, that's how you treat your neighbor. Si quieres que tus vecinos te traten bien, de igual manera tú debes tratarlos a ellos bien. Now, whatever you do to them, that's what is going to happen to you. O aquello que tú le hagas a ellos, tú vas a cosechar porque eso es lo que ellos te van a hacer de regreso y de vuelta a ti. So you want everything to prosper in your life, that's how you need to treat your neighbors. Así que si deseas que todo prospere en tu vida, de esa manera tienes que tratar a tu vecino. Now, for some reason, because we live a philosophy of concepts, Por el hecho de que todavía tenemos una filosofía de conceptos y hemos creído en ellos. there's a lot of foundations that we have just neglected and we just deal with them as concepts. Y hay muchos fundamentos que tratamos todavía como simples conceptos y los hemos dejado a un lado, nos hemos olvidado de ellos y de atender. And little by little, the church has become more worldly. Y poco a poco la iglesia se ha ido convirtiendo en una iglesia más mundana, más atada al mundo. And when I say the word worldly, I'm going to use according to the consciousness of the world. Y cuando hablo de que es según el mundo, es según y de acuerdo a la conciencia del mundo. I mean, not necessarily you have to be a pagan doing pagan things. No necesariamente tienes que ser un pagano haciendo cosas que hacen los paganos. If Jesus said it is the most important thing to love God with all your heart and your neighbor as yourself, that has to be the most important thing. Si Jesús nos dijo que la cosa más importante en la que debes preocuparte y ocupar tu tiempo es amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, entonces eso debe ser lo primario en tu vida. Amen. David was a man according to the heart of God. David era un hombre según el corazón de Dios. King David. El rey David. Amen. And the way if we have an example of someone that loved the Lord with all his heart, Si tenemos ahí un ejemplo de una persona que ama a Dios con todo su corazón, is David. ese es el rey David. Amen. David was according to God. Él estaba según el corazón de Dios. And look how the people recognize David in this verse. Come with me to 2 Samuel. Miren cómo la gente reconocía el corazón de Dios
en David. Ve conmigo a segunda de Samuel, and chapter 21, capítulo 21 en segunda de Samuel and verse 17. y verso 17. Segunda de Samuel 21, 17. But Abishai, the son of Zeruiah, whatever. Lelo. But Abishai, I'm sorry, go ahead. but Abishai, the son of Zeruiah, came to his aid and struck the Philistine and killed him. Mas Abisai, hijo de Sarbia, le socorrió e hirió al filisteo y matólo. This is a moment in which David is so tired in the battle that he's going to be killed. Este era un momento en la batalla cuando David se encontraba tan y tan cansado que corría el peligro de ser matado. So this guy Abishai comes and helps David and kills the Philistine. Así que viene este individuo Abisai y viene a su rescate y su ayuda y mata al filisteo. And it says, then the men of David swore to him, saying, Entonces los hombres de David le juraron a él diciendo, you shall go out no more with us to battle, lest you quench the lamp of Israel. nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a batalla, porque no apagues la lámpara de Israel. So the people recognized that this man, according to the heart of God, was a lamp in the nation. Perdón, el pueblo reconocía que este hombre, según el corazón de Dios, se había convertido en la lámpara de luz de la nación entera. Because he was according to the heart of God. ¿Por qué? Porque estaba él constituido, formado, según el corazón de Dios. He worshiped with everything he was. Él adoraba con todo lo que él tenía y lo que era. When it came the time of giving to the Lord, he gave over and over his own strength. Cuando llegó el momento de darle al Señor, él dio por encima de su propia fortaleza, más de lo que debía. When he needed to fight for Israel, he fought for his people like one great warrior. Y cuando tenía que pelear por su pueblo Israel, peleaba en favor de su pueblo como un gran y poderoso guerrero. And all of these ways in which he loved the Lord you can read it through the Psalms. Tú puedes leer esto de las diferentes maneras en que él amaba y cómo amaba al Señor a través de los salmos. Amen. This made him a lamp over the nation. Esto lo constituyó a él como la lámpara de luz sobre toda la nación. Now we're talking about the foundations of a generation of light. Estamos hablando del fundamento de una generación de la luz. Because I believe we have lost the foundations of Christ. Porque yo creo que hemos perdido los fundamentos de Cristo. And the foundations is those that believe in me, those that believe in my word will have eternal life. Y el fundamento es aquí de lo que él dijo, aquellos que creen en mí tendrán vida eterna. He is the light of this world. ¿Por qué? Porque él es la luz de este mundo. He is the word. Él es la palabra en el verbo. In the Old Testament, they have a written word. En el Antiguo Testamento tenían una palabra que estaba escrita. And they needed to follow all those statutes and rules. Y tenían que por ende y consecuencia seguir todos estos reglamentos y estatutos. But now the Messiah comes and he says, follow me. Y ahora llega el Mesías y dice, seguidme a mí. I am the word. Porque yo soy la palabra. I am the living word. Yo soy la palabra viva, el verbo vivo. If you remain in the word, I am the living word. Si se mantienen en la palabra, porque yo soy la palabra. So the way he was teaching his disciples was through a living way.
la manera en que él estaba enseñando a sus discípulos era a través de una manera, de una enseñanza viva, de una vivencia. The Word Himself was alive, Porque la palabra, el verbo mismo estaba vivo, showing them the way. mostrándole a ellos, sus discípulos, el camino. That truth was the light. Esa verdad era la luz. That word was the light. Esa palabra, ese verbo, era la luz. The only light we can produce is being or allowing Jesus to be through us. La única luz que nosotros podemos producir es permitiéndole a Cristo que Él brille y que esté y brille a través de nosotros. And this is, again, not a series of concepts. Una vez más, esto no es un simple concepto de una serie de conceptos de entender. It's about understanding light and understanding darkness. Es tú poder entender la diferencia entre lo que es luz y lo que es tiniebla. Light is the substance of the word. Porque la luz es la sustancia de la palabra misma, del verbo mismo. Darkness is the consciousness of this world. Y la oscuridad es la conciencia de este mundo. Darkness is contrary to the truth. Y la oscuridad está siempre opuesta y contraria a la verdad. Is the realm of deception. Es el ámbito del engaño, la decepción. Is the realm of the void. Es el ámbito de lo vacío. Is the realm where deception created a fake substance to look like truth. Es el ámbito donde la decepción creó una sustancia que imitaba ser luz, But it was not light. pero no era luz. Parecía serlo, mas no lo era. But it was deception, el engaño. Era decepción, no era luz, era engaño. Deception is engaño. Amen. So the difference between light and darkness is truth and lie. ¿Puedes repetir eso otra vez, Ana? The difference between light and darkness is the same between truth and lies. La diferencia entre luz y oscuridad es la misma diferencia entre la verdad y la mentira. I can have the concepts of light, Puedo tener los conceptos de la luz, but I move in a world created by the deception of the world. pero vivo y me muevo en un mundo creado por la decepción, el engaño del mundo. If someone hurts me, I hurt back. Por lo tanto, si alguien me hiere, yo le hiero de regreso y de vuelta. But the truth said, put your cheek back. Pero la verdad dice que tú, si te dan en un lado de tu cara, ponle el otro cachete, La otra mejilla. la otra mejilla. This is what the truth says. Eso es lo que la verdad nos dice. So, lo que la verdad nos dice. Lo que la verdad nos dice es eso. So, little by little, we change the truth, the light, for the concept. Así que poco a poco, sutilmente, cambiamos la verdad por un concepto. And most people live in a world of deception. Y la mayoría de la gente y del mundo y del pueblo vive en un mundo de engaño y decepción. And when they need something, immediately their mind starts to operate like the world system. Y cuando necesitan algo, de inmediato comienzan a moverse y a maquinar en los principios y conceptos del mundo en el cual viven. Because they have not gone through the cross. ¿Por qué? Porque no han ido a través y no han pasado a través de la cruz. Now, the cross is not just one moment. Así que la cruz no es simplemente un momento. The Lord says, take your cross and follow me. El Señor nos dice, toma tu cruz y sígueme. But we change that. Pero hemos cambiado eso, amados. Today, following Christ is going to church Y hoy ir en pos de Cristo es ir a la iglesia and have an assignment given by the church.
y tener allí una asignación, una responsabilidad que se nos ha sido conferida por la iglesia. And that is what we consider a faithful Christian. Y eso es lo que consideramos un cristiano fiel. But the Bible is speaking about a constant crucifixion of the world system. Pero la Biblia nos habla de una continua crucifixión del sistema de este mundo. So, little by little, we start to change the word, what Jesus in his life came to give us. Poco a poco empezamos a perder la esencia, la sustancia de la palabra. And we change it for concept, for a way that looks like Christendom, but denies the very essence of light. La misma y mera esencia de lo que es la luz. O sea, nos quedamos con conceptos, pero perdemos la esencia misma de lo que es la luz. So, Jesus says to love one another as we love ourselves. Jesús nos dice y nos aconseja que nos amemos los unos a los otros o amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. So when you need something, you go get it. Así que para cuando tú necesitas algo, tú vas y lo tomas. If you're hungry, you go and eat. Así que cuando tú tienes hambre, vas y comes. But most people don't care if someone else is not eating. Pero la gran mayoría de la gente no les importa si alguien tiene hambre o necesidad. So the word of light is Ana, te perdí. the word of light, la palabra de luz. La voz de la luz. La palabra de luz. La palabra de luz. Amen. It's a way of living. Es una manera y una forma de vivir. To remain in the light is to love one another. Y mantenernos en la luz es amarnos los unos a los otros. The Bible says if we see someone having a need and we have the possibility to do something and we don't do it, that is sin. La Biblia dice que es pecado si vemos a alguien tener necesidad y nosotros tenemos la habilidad y capacidad de resolver esa situación y ayudar y no lo hacemos. Eso es pecado. So we have to teach 100 times how much you should deny yourself from your selfishness. Así que debemos enseñar a la gente cientos de veces cuántas veces tienen que negarse o debemos negarnos a nosotros mismos. But the truth is to follow Christ is one sentence. Come and follow me. Y realmente la verdad de seguir a Cristo está constituido en una sola oración. Ven en pos de mí, ven y sígueme. Take your cross and follow me. Toma tu cruz y sígueme. Crucify your consciousness and your ideas on how to do life. Crucifica tu conciencia, tus ideas y conceptos de cómo vivir la vida. Because I am the true life and I want to show you a realm that is much more greater than the one you Yo know. soy la vida verdadera y quiero mostrarte un ámbito sobrenatural que no conoces. So little by little, the church has put aside the truth. Así que poco a poco la iglesia ha ido poniendo a un lado la verdad. The truth is not a doctrine. Porque la verdad no es una doctrina. The truth is the realm of Christ. La verdad es el ámbito de Cristo. So the Lord said to love one another. El Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros. Matthew 16:23. Mateo 16, por favor. And verse 23. Y verso 20. Mateo 16, 20. A very famous verse. Here is Peter that is telling, when Christ is telling about his sufferings, Aquí está Pedro cuando Cristo estaba hablando de sus sufrimientos. and Peter is convincing him, please don't do that. Please don't go into that place where you're going to suffer. Y Pedro trata de convencer a Jesús de que no vaya a ese lugar de sufrimientos.
And Jesus turns around and says, "Get behind me, Satan." Y Jesús se mira alrededor y le dice, detrás de mí, Satanás, cállate. You are an offense to me, Tú eres una ofensa para mí, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. porque no estás pendiente y al tanto de las cosas de Dios, sino de las cosas de los hombres. So here we see very clear how Jesus, immediately when he saw the comfort, the world system of comfort approaching him, Así que vemos aquí que inmediatamente que Jesús pudo ver cómo el sistema de confort y de comodidad del mundo se le acercaba, oh, you don't have to go and suffer. que le decía, oh, no tienes que ir a ese lugar y sufrir. Oh, please don't do that. That's no good for you. You're so great as you are. Oh, no, por favor, no hagas eso no es necesario para ti, tú eres ya grande, ya eres especial, no necesitas hacer eso. Yeah, we have to protect you Oh, tenemos que protegerte, because you're so great. porque tú eres tan grandioso, tan glorioso, tan maravilloso. So it sounds good. It sounds loving. Sonaba eso como algo bueno, como algo que provenía de cariño y de cuidado, But it came from the system of this world pero realmente provenía del sistema de este mundo, that was going to stop something great that God was going to do through Jesus. que iba a detener algo glorioso y maravilloso que Dios iba a hacer a través de Jesús. Which was the crucifixion. ¿Que iba a hacer qué? La crucifixión. So here Jesus is saying that you are an offense to me Aquí Jesús le está diciendo, me eres ofensa. because you are not mindful of the things of God. Eres un escándalo porque no tienes en mente lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. But that is of men. Pero aquello que es de los hombres. Now, if we make a stop in life, Así que si detenemos algo aquí en la vida, are we really mindful of the things of God every day? pensemos, ¿somos acaso cada día, estamos al tanto pendiente de las cosas de Dios? Even if it carries a suffering. Aun si esto conlleva que suframos. Amen. The world system is always trying to protect us. Porque el sistema del mundo siempre está buscando protegernos. The idea that we created in ourselves is how can I protect myself? Porque esa ha sido una idea que nosotros hemos creado en nosotros mismos de cómo protegernos, autoprotección. So the system of this world is autoprotective, self-protective. El sistema de este mundo es cómo protegerte, tú protegerte a ti mismo, autoprotección. The kingdom of light is not trying to protect yourself. Pero el reino de la luz no es tú protegerte a ti mismo. Sometimes we need to go through certain things to produce light. Porque a veces necesitamos pasar por ciertas cosas, amados, para poder producir luz. The only way light is produced is through the cross. Porque de la única manera que la luz es producida, escucha, es a través de la cruz. Every commandment that Jesus did, his foundations of light was love. O cada mandamiento que Jesús nos dio, el fundamento de ellos es el amor And the truth. y la verdad. The realm that opposes deception. Y este es el ámbito que se opone al engaño y la mentira. The system of the world. Y este engaño y mentira es el sistema del mundo. The cross is the ability to go through circumstance as lambs of God. La cruz es la habilidad de nosotros pasar a través de circunstancias como corderos de Dios. The lamb is not trying to protect himself. Porque el cordero no busca protegerse a sí mismo. The lamb is not answering back the strife. El cordero no responde con fuerza cuando es golpeado. Jesus said, work not for the food of this world. Jesús dijo, no trabajéis por la comida de este mundo.
but work for the food that takes you to eternal life. Pero trabajad por la comida y el alimento que les llevará a la vida eterna. Most Christians are much more concerned on what are they going to eat, how are they going to pay their bills, how are they going to protect themselves. La mayoría de los cristianos siempre están preocupados en qué es lo que van a comer, cómo van a pagar sus facturas y sus cuentas y cómo pueden protegerse a sí mismos. And they're trapped in the system of the world. Y por lo tanto se encuentran totalmente atrapados en el sistema de este mundo. And we feel that's the right thing to do. Y hemos percibido y hemos creído o sentimos que esa es la manera correcta de obrar y de hacer y de conducirnos. And we don't realize that that is the way we're stopping God and we're being a stumbling block to God. Y no nos damos cuenta y percatamos que de esa manera de proceder nos convertimos en obstáculos y estamos deteniendo lo que Dios quiere hacer. So why is it that it's not important what Jesus said? ¿Por qué entonces creemos que no es importante lo que dijo Jesús? Why we think we know better? ¿Por qué es que nos atrevemos a pensar y creer que nosotros sabemos y conocemos mejor? And this is why I wanted so much to teach these classes. Por eso era que quería de tal manera enseñar estas clases. Because we have to go back to the foundations of Christ. Porque debemos, amados, regresar a los fundamentos de Cristo. It doesn't exist a Christianity without the cross. Porque el cristianismo no puede existir sin la cruz. O dicho de mejor manera, no existe cristianismo alguno si no está la cruz de por medio. Okay. So, whatever we call Christianity, Así que todo aquello que llamemos cristianismo, if it doesn't come out from carrying our cross, is something else. si no emana o procede de nosotros llevar nuestra cruz, no es cristianismo, es otra cosa. It's a philosophy. Es realmente, amados, una filosofía. It's a whole bunch of concepts. Es un montón de conceptos, una colección o antología de ellos. Love is not being sweet. El amor no es ser dulce, Jesus was not being sweet to Peter here. porque aquí vemos que Jesús no estaba siendo dulzón y dulce con Pedro. Love is truthful. Amor es la verdad. Love is sacrifice. El amor es el sacrificio. To truly deny myself for others. El yo negarme a mí mismo en favor y por amor a otros. That is what produces light. Eso es lo que produce luz. Love is painful. El amor, amados, es doloroso. When we think of love, we think of pampering one another. It's not about that. Y cuando pensamos en el amor, pensamos en ese, es el cuidarnos y atendernos el uno al otro con muchas atenciones. No, eso no es. It's the commitment with one another beyond the offense. Es el compromiso, escucha, el compromiso del uno con el otro y para el otro, aún a pesar y a través de las ofensas. And not just, oh, I had this, I cut you off. Oh, yo esto, recibí esto, o vi esto, ya, te corto, te saco de mí. And we lost our Christianity. Hemos perdido nuestro cristianismo. By doing that, we lose the foundation. Y al nosotros hacer eso, perdemos el fundamento. Learn of me that I am meek and low. Aprended de mí que yo soy manso y humilde. Meek and low. Manso y humilde. Do we really see meekness and lowness in leadership today? Vemos hoy en el liderazgo del cuerpo de Cristo la humildad y el amor. No, la mansedumbre O la mansedumbre. y el estar abajo de. To be low is I am the least. Soy el de abajo. Me considero como menos. El que estoy por debajo. In the world system, Jesus said, Jesús dijo que en el sistema del mundo people want to be in the top.
and be the strongest ones. La gente siempre quiere estar en la cima. But in my kingdom, those El reino. that are first will humble themselves to be the least and your servants. Aquellos que son los primeros se humillarán y servirán a los otros. Servidores de los otros serán. So if you want to be the first in the kingdom, you have to know yourself. Así que si quieres ser primero en el reino, tienes que aprender a estar por debajo de otros. It's not about seeking the position that is above everyone. No es el buscar la posición que está por encima de todos. How many churches are not divided because the positions were compromised? ¿Cuántas iglesias no han sido divididas porque los puestos y las posiciones de autoridad y liderazgo están comprometidas? And then they split. Y entonces, como ya están comprometidas, entonces se dividen. Where are the foundations? ¿Cuáles son los fundamentos? Are we following Christ? Amados, estamos siguiendo en pos de Cristo. We really need to make a stop. Nosotros necesitamos detenernos, pararnos. Those that believe in me will cast out demons. Porque aquellos que creen en mí echarán fuera demonios, They will heal the sick. sanarán a los enfermos They will resurrect the dead. y resucitarán a los muertos. If they eat poison, it will not harm them. Y si toman veneno, no les matará. Is this your life? Amado, ¿es esa tu vida? We have to make a stop. Necesitamos detenernos, hacer un pare. The word is the living word. La palabra es la palabra viva. The word that is lived through us. Es la palabra, amados, que es vivida a través de nosotros. We need to be the sons of light. Necesitamos convertirnos en los hijos de luz. We need to go back and really reconsider our ways. Y necesitamos, amados, regresar y reconsiderar nuestros caminos y maneras de ser. Go with me to 2 Samuel 22. Ven conmigo a 2 de Samuel 22. This is David. This is the heart of David. Este es el corazón de David, es David mismo. For you are my lamp, O Lord. ¿Qué verso? El 29. Capítulo 22, versículo 29. Porque tú eres mi lámpara, oh Jehová. The Lord shall enlighten my darkness. Jehová da luz a mis tinieblas. The Lord shall enlighten my darkness. Jehová da luz a mis tinieblas. This is the prayer of a son of light. Esta es la oración de un hijo de luz. Show me, Lord, my darkness. Muéstrame, Señor, mis tinieblas. What am I following? ¿Qué es lo que yo busco? ¿En qué ando en pos? Am I following doctrines? Am I following ministers? Or I'm really following the light and the life which is you? ¿Estoy siguiendo doctrinas, ministros, o estoy siguiendo la luz que eres tú? He that loves his life will lose his life. Porque aquel que ama su vida la perderá. This is what the word spoke. Esto fue lo que la palabra misma, el verbo mismo habló. Do you know how much fear of death there is in the church today? ¿Saben ustedes cuánto miedo a la muerte hay en la iglesia hoy día?
This is how love is manifest, that you give your life for your brother. Y así es como es manifestado vuestro amor, que dan su vida el uno por el otro. That is so far away from most people. Oh, esto está tan distante y tan lejos de la mayoría de las personas. Most people cannot even give their sustenance. La mayoría de la gente ni aun su sustancia o de su sustancia pueden dar. O su sustento. O de su sustento. Like he said, this widow has given more than all these rich people. Como dijo él, esta viuda ha dado más que todos estos ricos. Because they're giving what they have an overflow. Porque estos dan de lo que les sobra. But she gave out of her own sustenance. Pero ella dio de su misma y mera sustento o sustancia. Love is our quest. El amor es nuestra búsqueda, es nuestra meta. To love like he loved, that is remaining in him. Amar como él amó y permanecer en él. If you love like I love, you will be my disciple. Si tú amas como yo amo, serás mi discípulo. If you love one another, you are my disciples. Y si os amáis los unos a los otros, en eso demostraréis que sois mis discípulos. There are so many words that I can quote one after the other. Tantos versos que puedo yo citarles uno detrás del otro. And we have totally forsaken the foundations of life. Que hemos plena y completamente olvidado el fundamento de la luz. Let's pray. Oremos. Father, we come in full humility. Venimos delante de ti en plena y completa humildad. Humbling ourselves. Humillándonos a nosotros mismos. Help us to live the cross. Ayúdanos a vivir la cruz. Help us to deny ourselves. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. For there is no fruit, says the Lord. Porque dice el Señor que no hay fruto alguno. If the seed doesn't die in the ground. Si la semilla, el grano, no muere en la tierra, en el suelo. Fruit is not bringing people to churches. El fruto no es traer gentes y personas a la iglesia. First, the seed dies. Primero, la semilla tiene que morir. Then, the roots come out. Entonces, se generan raíces. Those roots are rooted in His love and in His truth. Y esas raíces están entonces arraigadas y sentadas en su verdad y en su amor. And it is the fruit of truth and love, the fruit that He recognizes. Y es el fruto del amor y la verdad, el único fruto que Él reconoce. Father, we need you so desperately in this Christianity today. Señor amado, te necesitamos tan desesperadamente en este cristianismo moderno de hoy día. Bring forth the children of light. Haz que surjan, broten, salgan y vengan los hijos de luz. And as I was seeing the waters, I see the waters in your life, beloved. Y al mirar las aguas y contemplarlas, veo las aguas de tu vida, mi amado. And I hear the Lord speaking the light inside of you. Y escucho al Señor hablando su luz dentro de ti. To be born as a son of light. Que seas nacido de nuevo como un hijo de luz. That can carry the cross of Christ. Que pueda llevar y cargar
la cruz de Jesús. The cross in which Jesus loved the world above everything he was. En la cruz, el lugar donde Él amó al mundo por encima de todo lo que Él era. And we can love the world the same way you love it, Lord. Que podamos amar al mundo, Padre, de la misma manera como tú lo has amado. That we can understand what truly means to love you with all our might. Que podamos entender a plenitud lo que significa amarte de todo nuestro corazón, de nuestra mente, con todo nuestro poder. Lord, we found the foundations of your church. Oh Señor, reforma y restablece los fundamentos de tu iglesia. The foundations of light. Los fundamentos de luz. The foundation of the truth that destroys all darkness. El fundamento de la verdad que destruye toda oscuridad y tiniebla. And when the words of light come out of our mouths, y cuando las palabras de luz surjan y broten de nuestros labios y nuestras bocas, they will come out of the substance of light. Que provengan y vengan de la sustancia de la vida, de la luz. De la luz. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. And as a homework, I'm going to ask you, como tarea les voy a pedir a ustedes to read the Gospel of Matthew. Que se lean el Evangelio de Mateo. And to read in the Gospel of Matthew everything that is life and light coming from Jesus. En el Evangelio de Mateo todo aquello que es luz. And that you take notes. Y que tomen notas. And that you write down everything that you need to be transformed in your life. Y que escribas allí en estas notas todo aquello que tú notas que debes ser tú transformado en tu vida. Amen. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Because we are hearing these things because you are refounding your church. Estamos escuchando estas cosas porque estás tú reformando tu iglesia. Refundando. Refundando a tu iglesia. And we come with a heart of thanksgiving for that. Y venimos con un corazón de gratitud por consecuencia de ello. And we want to honor you today, Lord. Y queremos honrarte hoy, Señor. If we're going to love you with all of our hearts, vamos a amarte con todos nuestros corazones. Then let us give with all of our hearts. Y permítenos que demos con todo nuestro corazón. Let's start to be truthful. Que comience esto a ser una verdad. Shikia bajando, sentirá bajando. Oro bajaya siquiera. Amen.